Estamos en compañía de dos colombianos, y digo colombianos porque evidentemente y apenas los escuchen se darán cuenta que hay un cierto acento que no pertenece a Colombia, pero que su espíritu es 100% colombiano. Yo preferiría que fueran ellos quienes se presentaran y comenzáramos a narrar eh, una larga aventura de 3 meses que comienza en la ciudad de Frankfurt y termina en la ciudad de Seúl. Pero que sean los protagonistas quienes nos cuenten esta aventura. Por favor, Pedro, te agradezco que se presente. Juanita, por favor. Hola, mi nombre es Juanita Torres y bueno, soy de Bogotá y hemos venido haciendo un viaje de 3 meses, una aventura muy linda. Yo soy Pedro Sosniski, nacido en Argentina, llevo 36 años viviendo en Colombia, aunque no he perdido el acento y seguramente se darán cuenta. Y bueno, como comentaba Juanita, empezamos hace 3 meses una aventura, exactamente hoy, hace 3 meses, salimos de la ciudad de Frankfurt y terminamos en Seúl después de 22.000 kilómetros de recorrido. ¿Qué países y cómo fue esta aventura? ¿En qué hicieron este recorrido de 22.000 kilómetros? Bueno, este es un recorrido en motocicleta, es un recorrido que saliendo desde Alemania subió por Europa hasta Finlandia y después atravesó Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Mongolia, eh, para volver a entrar nuevamente a Rusia y cruzar después hasta Corea del Sur. ¿Cómo fue ese paso de fronteras y cuál fue esa, ese sentimiento como turistas, como aventureros en países como Kazajistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera? Bueno, es interesante porque a pesar de que pertenecían todos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como tú comentas, cada uno tiene una identidad muy particular y es realmente muy impresionante cómo pasando simplemente un puesto fronterizo cambia radicalmente de un país a otro el tipo de gente, las costumbres, los hábitos, hasta el idioma. Porque aun cuando en todos se habla ruso, por aquello de que estuvieron tantos años bajo el sistema soviético, están recuperando cada uno sus idiomas originales. Entonces tratan de mantener y de promover su propio idioma y marcan mucho las diferencias culturales que existen entre país y país. ¿Qué se encuentra a través de todas esas carreteras y qué tipo de carreteras toca tomar? Bueno, básicamente gran parte del recorrido, sobre todo en Tayikistán, Kirguistán y la parte que recorrimos en Kazajstán, que son los extremos este y oeste, prácticamente no hay caminos. Nosotros, pero, o sea, hay manera de hacerlo por caminos, pero nosotros preferimos hacer un recorrido a través de rutas que tienen un interés paisajístico, un interés cultural mucho más fuerte que circular a través de una autopista. En una autopista pues sirve para desplazarse de una ciudad a otra. Recorrer este tipo de caminos implica recorrer pequeñas poblaciones, villas, caseríos y tener un contacto muy directo con la gente de cada lugar. Sin duda la joya de este viaje es el recorrido por el Pamir. El Pamir es un track, un camino que construyeron los rusos, un camino de tipo militar, o sea, absolutamente básico como para poder transportar camiones y fuerzas militares, y hoy en día atraviesa la cadena de montañas más alta del mundo, es uno de los caminos que se puede circular más altos del mundo. Unos paisajes absolutamente maravillosos que la única manera de verlos es sentirlos a través de ese camino. ¿Qué idiomas se comunican? Pues el idioma básico que usamos para comunicarnos y que nos sirvió en absolutamente todos los países es el de las señas, porque no hay otra manera realmente de comunicarse, sobre todo en los sitios más remotos, los sitios más alejados de las capitales, es muy difícil encontrar a alguien que hable inglés. Entonces, pues el lenguaje de las señas, el lenguaje universal de las señas, el lenguaje universal de las sonrisas, de la ayuda, el lenguaje universal para dónde podemos dormir o qué podemos comer, es absolutamente válido en todos los países y realmente Sí. no tuvimos ningún inconveniente con eso. La gente obviamente es muy amable, es muy
inquieta acerca de la visita a unos extranjeros en países que han estado tan aislados de la visita de otros pueblos. Tienen a veces un cierto resquemor, sobre todo las personas más grandes, los más adultos, pero eso se rompe a los segundos de llegar. La gente se acerca, nos mira con curiosidad y 5 minutos más tarde estamos hablando cada uno sus propias señas y comunicándonos perfectamente. El tema de la comida, que lo acabas de tocar. ¿Llevaban ustedes su propia comida? Sí, cargábamos nuestra propia comida, no por no querer probar comida de otros lugares, sino por cuidarnos para no enfermarnos durante los trayectos. Entonces, pues preferíamos cargar nuestros propios alimentos y prepararlos nosotros. ¿Qué tipo de alimentos, Juanita? Alimentos que son Liofilizados. liofilizados. Entonces, Deshidratados. Es un proceso por el cual se les trae el agua y se pasa del estado líquido al estado gaseoso, se llama sublimación técnicamente, y mantienen todas sus propiedades. entonces solamente es agregarle agua caliente y ya puedes comerte un arroz con carne y cebolla y pues con eso perfecto. O cereal con agua y ya se hidrata y es leche en polvo. Entonces para el desayuno también. ¿Qué equipaje llevaban en la moto, escuchando eso, aparte de una ropa básica, comida, agua, combustible? Pues llevamos un equipaje mínimo por aquello del peso, o sea, manejar una moto tan pesada es difícil en ese tipo de terrenos, entonces es importante racionalizar muy bien lo que uno carga. Indispensable agua, agua llevamos siempre una muy buena cantidad, porque uno no sabe con qué dificultades se va a encontrar el camino, si va a poder seguir, no poder seguir, y conviene pues siempre tener agua. Adicionalmente llevamos también combustible extra, el combustible que nos permite la moto. La moto tiene una autonomía de 320 kilómetros y teníamos gasolina extra como para unos 60 kilómetros más. Y medicamentos, botiquín. Y bueno, la ropa básica como para 3 días, porque cada tercer día estábamos lavando. Y una aclaración sobre el tema de la comida. Este tipo de comida es solamente para emergencias, es solamente para el caso en que nos quedáramos en lugares donde no tuviéramos acceso a la comida. Pero si hay algo muy interesante que hay a lo largo de todo el camino, es que es muy sencillo encontrar frutas, Sí, a las cuales frutas estamos tan comemos habituados mucho. en Colombia, carne también, en algunos países carne de caballo, muy normal, muy usual el consumo, y también leche de yegua es muy usual, sobre todo en los pueblos donde tienen una población nómada importante, como el caso de Mongolia o el caso de Kirguistán. Y en general no es una complicación el tema de la comida, siempre es se de cuidado, consigue algo. pero siempre se consigue algo. De hecho, Más pues nosotros... O la higiene, a lo que le tiene uno un poco de susto, más que a la propia comida. Sino son bacterias que nuestros cuerpos no están acostumbrados y entonces Eso es correcto, porque nosotros viviendo en América hemos desarrollado unos anticuerpos para unas amibas específicas, Sí, para claro. unos microbios y para unas bacterias específicas que son muy diferentes a las de este lado de la Tierra. Totalmente, Sí, pero en perfecto, 3 meses de claro. recorrido no tuvimos No. un solo problema estomacal, que es el problema clásico del viajero. Pero hay que llevar el lomotil. Y Ah, la mochila obviamente hay que cargarlo de todas ese es maneras, pero no primero la tuvimos realmente ningún malestar No. en ese sentido. Probamos la comida regional en casi todas partes, excepto la carne de caballo, que no nos animamos a probar. O no sabemos si la comimos, pero siempre no conscientes, y realmente no tuvimos ningún problema de salud. ¿Cuál fue el recorrido más largo? en Rusia hicimos eso. Sí, el recorrido más largo fue en el Amur Highway. También este tipo de rutas que normalmente llaman highway, pues es una denominación muy simpática, porque realmente de highway no tiene nada. Es una manera de denominar. En ruso se llaman tracts o tracks. Es un camino de 2.200 kilómetros que une la ciudad de Chita con la ciudad de Jabarov en el lejano este ruso.
Eso allí- es Siberia, ¿verdad? no, es más allá de Siberia. ¿Dónde acaba Siberia? Donde acaba Siberia empieza el lejano oeste ruso. Es ya llegando a la costa del Pacífico. Ok. Y allí ese recorrido de 2.200 kilómetros, que no tiene prácticamente poblaciones intermedias, lo hicimos en 3 jornadas y la primera de 980 kilómetros. ¿Hay algún blog del cual pudiera, quienes están viendo esta corta entrevista, pudieran deleitarse o pudieran aprender un poco más y leer un poco más de esta magnífica experiencia? ¿Hay algún blog, algún sitio web? Sí, tenemos un blog que es www.viajerosdelsur.wordpress.com, donde compartimos las experiencias de los viajes en moto, no solo nosotros, sino algunos amigos nuestros también. Es un sitio compartido entre varios amigos que pues compartimos la pasión de viajar en moto, y donde más que un recorrido puntual o la narración específica de cada uno de los recorridos, lo que comentamos son nuestras experiencias, sobre todo las experiencias a nivel humano. Es decir, no es un blog estrictamente motociclístico, es un blog de viajes. Correcto, que es el que seguramente todos querrán acudir a él para poder hacer esta misma Pues aventura. ojalá que sí, yo los invito a que lo hagan, porque en nosotros esta ganas de viajar, estas ganas de conocer, surge precisamente de estar en contacto también con otros viajeros que encienden o contagian ese virus de conocer, el virus de conocer otras culturas, de conocer otra gente. De arriesgarse, que a veces uno como que llega a un punto que dice no, tal vez no lo hago, pero vale la pena hacerlo y arriesgarse. Qué buena recomendación. Muy bien, Juanita. ¿Alguna otra recomendación final? Sí, una recomendación importante para todos los que quieran viajar por esta parte del mundo. Teniendo una herencia soviética tan importante, tienen una burocracia muy grande casi todos estos países. Y el trámite de visas es una condición que puede frustrar muchas de las cosas gratas que tiene viajar. Entonces es importante planificar con anticipación el tema de solicitud de visas, hacerlo con suficiente tiempo. Son muy demorados en la tramitación de los permisos para los viajeros, sobre todo para aquellos que ingresan por tierra. Perfecto. Muchísimas gracias, Juanita. Gracias a ustedes por recibirnos acá. Estamos muy Sí. contentos de terminar una aventura tan grande en un lugar tan grato como la Embajada de Colombia en la República de Colombia. Sentimos un poquito Muchas gracias. nuestro país de nuevo ya de regreso. Qué delicia que así sea y evidentemente en estos momentos estamos en Colombia. Exactamente. Muchas gracias Gracias a ustedes. por esta entrevista. Gracias.